Buenos días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistado con Abel Becerra. Muy buenas, Abel. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Juanma Sánchez. Muy buenas, Juanma. Hola, buenas. Y Javi González. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. A ver, para empezar, como siempre, supongo que te habrás visto la entrevista con Antonio Jesús, así que preguntarte qué tal estás llevando la cuarentena, que siempre hacemos la misma pregunta para ir calentando. Pues mira, la cuarentena la verdad es que la estoy llevando bastante bien. Prácticamente no he salido de casa ni de los pueblos que ahora ya que nos permite movernos un poco de los pueblos cercanos que tenemos por aquí, ya que yo vivo con mi abuelo y bueno, siempre tienes ese miedo de poder traerte el bicho a casa. Pero la verdad es que lo he llevado bastante bien, he aprovechado para estudiar, mejorar el inglés, acabar un máster que estoy haciendo y sobre todo leer muchas cosas para aprender que nunca está de más. Así que ha ido bien y yo creo que a mucha gente le habrá venido también bien para ese autoconocimiento, porque cuando estás solo aprendes muchas cosas y creo que le ha venido bien a la mayoría de la gente en ese sentido. Bueno, para quien no te conozca, Abel, has comentado que ahora mismo, bueno, pues has estado mejorando el inglés, tú has sido exentrenador de la selección extremeña de parálisis cerebral, luego nos detendremos un poco más en eso, pero actualmente, ¿qué estás haciendo? Pues actualmente, antes de que empezara el confinamiento, trabajaba en una piscina climatizada como socorrista y monitor de natación. Acabé el contrato justo a finales de enero y volví a entrar otra vez en marzo. Y como se decretó el estado de alarma, se cerró la piscina, pues no tuve la opción de trabajar. Al estar haciendo el máster y al estar estudiando inglés el B2, pues tampoco quería tener un trabajo de estos que te requiere mucho tiempo, porque creo que es momento de dedicar el tiempo a mi formación para poder llegar a ser un día pues lo que un día quise, que era profesor de educación física. Y bueno, como buen amante del fútbol, ¿qué te pareció ese reinicio de la Bundesliga tan ansiado? Bueno, la verdad es que la situación en Alemania está bastante mejor que aquí. Tanto que se reanude el fútbol es buena noticia para todos los aficionados, pero creo que el fútbol femenino se le ha pegado una patada bastante importante, porque como no genera el mismo dinero que el fútbol, se le ha marginado un poco. Creo que eso ha sido un fallo, no solamente de la Liga de Fútbol Profesional aquí en España, sino de prácticamente todo el mundo. Veo bien que se reanude, porque evidentemente la gente es un pasatiempo para la gente que se quede en casa y que pueda ver el fútbol, pero pienso que se podía haber hecho de otra manera mucho mejor. Bueno, ya que ha mencionado Javi un poco el fútbol, vamos a remontarnos un poco a tus inicios y cómo te aficionaste al fútbol. Pues la verdad es que yo desde bien pequeñito siempre me ha gustado la asignatura de educación física, era mi favorita. Y bueno, eh, vosotros, por ejemplo, que vivís en una ciudad como Almendralejo, tenéis opción de poder elegir muchos deportes, pero donde yo vivo, en Calzada de los Barros, lo único que teníamos era fútbol. Venía un dinamizador y nos juntábamos todos y desde bien pequeñito pues, hacíamos competiciones, calle Fuente de Cantos, calle Calvario, aquí en mi pueblo, y desde pequeño pues siempre tienes esa cultura de jugar al fútbol. A raíz de ahí pues jugué en la categoría base de la Unión Deportiva Fuente de Cantos, hasta juveniles, y luego bueno, ya me fui a estudiar fuera, hice ciencias de la actividad física y del deporte, y a raíz de ahí el fútbol fue como mi deporte favorito y lo sigue siendo. Y cómo hemos dicho antes que íbamos a hablar del tema de la parálisis cerebral. ¿Cómo llegas a ese mundillo? Porque
Nos comentó Antonio Jesús que fue a través de una amiga suya que tenía atletismo, que le comentó que había que había una forma de que hiciera deporte y tal, pero claro, tú no has tenido ese caso porque, entre otras cosas, tú no tienes parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo te metiste tú en ese mundo de la parálisis cerebral como entrenador? Vale, pues fue en el periodo de prácticas de la carrera. Como bien sabéis, cuando vayáis a estudiar una carrera hay un periodo de práctica y yo elegí el itinerario de salud y entonces en ese tramo de elección yo cogí y dijeron, oye, hay fútbol adaptado para quien quiera hacerlo. Y, y estábamos dos personas interesadas en esa opción. Al final, pues bueno, tuve la suerte de que me tocó a mí. Yo desconocía, sí sabía de fútbol de ciegos porque es mucho más famoso que el fútbol de PC, más que nada porque consiguen medallas y es un deporte paralímpico. El fútbol PC no lo es, ahora por desgracia. Y entonces empecé a investigar y ahí me metí de lleno, caí bien en la federación, les gustó mi forma de trabajar, de comportarme y me dieron una oportunidad laboral, aunque bueno, dentro de las posibilidades que tiene el deporte adaptado en la región, pues son bastante limitadas, pero bueno, seguí con el fútbol y prácticamente hasta 2018, que fue cuando lo tuve que dejar, pues han sido los mejores años de mi vida. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa experiencia de entrenar a un equipo de parálisis cerebral? Pues yo venía de estar estudiando porque tuve la suerte de irme a Barcelona y bueno, allí me dio clase Paco Cirulo, que es el que inventó los famosos rondos del Barcelona. Y entonces venía con una filosofía de fútbol totalmente mucho más abierta y mucho más pura de la que tenía de aquí. Entonces yo intenté hacerles a esos deportistas todo lo que yo había aprendido. Es cierto que, bueno, no puedes limitar a dos toques o a un toque algunos ejercicios, entonces siempre andabas buscando un poco la adaptación. Pues le pones tres o si hay alguno que tenga algún problema de movilidad en ambas piernas, pues le dejas que tenga toque libre. Entonces, bueno, fue como un descubrimiento, porque aparte mi objetivo no solo se centraba en que ellos mejoraran a nivel técnico-táctico, sino que también mejoraran a nivel físico. O sea, una persona que tiene una hemiplegia está afectada en la mitad de su cuerpo y una mitad de su cuerpo está totalmente desarrollada, incluso algunos la tienen mucho mejor que nosotros, pero la otra pierna, pues bueno, por la plasticidad, la rigidez que tienen los músculos, van haciéndose esa famosa cojera. Entonces mi labor no solamente era de fútbol, sino también como terapéutica. Eh, yo lo centré así, ellos mejoraron muchísimo, se motivaron mucho, hicieron trabajos también de fuerza, empezaron a ir a gimnasios, entonces, bueno, la verdad es que fue muy gratificante. Y para ti, ¿qué es lo mejor de entrenar a un equipo con parálisis cerebral? ¿Qué es para ti la cosa que te pueden enseñar esos futbolistas, esos deportistas a ti? ¿Qué es lo más importante que ellos te pueden enseñar? Uf, esa es la pregunta del millón. Ellos la verdad es que te pueden enseñar todo, porque son un colectivo que por desgracia han venido de una exclusión social la mayoría de ellos. Una exclusión social a lo mejor en el colegio o a lo mejor en grupos de amigos. Eh, Algunos de ellos han podido sufrir incluso bullying. Lo sé porque, bueno, una de las cosas que a mí me gustaba siempre era conocerlos a todos. Entonces, cuando íbamos en los viajes y teníamos más tiempo, siempre hablaba con todos de, bueno, cómo surgió la parálisis cerebral, si fue de nacimiento, si fue por un accidente, cómo fue tu infancia. Y entonces ahí vas viendo y conociendo a las personas. Y yo creo que el mejor aprendizaje que puedes llevarte de ello es que si te involucras vas a ser una mejor persona porque vas a descubrir vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una conversación, la primera que tuve con Antonio Jesús,
porque él es de Fregenal y yo al ser de Calzadilla, pues muchas veces cuando entrenábamos yo me venía al pueblo y me lo traía. Y hay veces que me decía, es que yo estoy harto de tener esto. Y tú lo escuchabas así decirlo y lo tienes desde bien pequeño. Entonces cuando ves que una persona está por ahí, a lo mejor no puede coger un vaso o tenerlo en la mano, o no puede atarse los zapatos, no puede a lo mejor cortarse un filete. Pues claro, ahí llega un momento que esa persona se cansa y quiere que, pues, tener esa independencia, ¿no? Pero bueno, siempre intentas llevarlo con la máxima naturalidad posible y ayudarlo sin que ellos te lo pidan, o sea, que salga de ti el estar atento, el estar a todo y ellos te dan más de lo que tú le das a ellos. ¿Y hasta qué punto es importante en este tipo de personas hacer deporte y no dejarse ir? Ya no solo por el hecho digamos, de estar en forma o que los músculos se atrofien lo menos posible, sino el hecho de la motivación, como estabas comentando antes. Pues yo creo que el principal motivo de que no dejen deporte viene más por la parte muscular, porque cuando no haces ejercicio, de hecho, bueno, nosotros que hemos estado ahora en el confinamiento, si no habéis hecho ejercicio y nada más que habéis salido a correr, habéis notado a lo mejor que agujetas o molestias, y entonces vosotros no tenéis nada en la musculatura, pero ellos tienen no malformación, sino que, bueno, a consecuencia de la anoxia cerebral, pues se desarrolló su musculatura diferente a la nuestra. Entonces, ellos necesitan trabajarlo para que les cueste mover ese músculo o esa extremidad lo menos posible. Y luego, por otra parte, está siempre pues, el factor social que tiene el deporte, sobre todo el deporte colectivo, ya que el individual, pues a no ser que lo practiques en grupo a la hora de entrenar y tal, no lo tiene. Pero el fútbol, a estos chicos, cuando hacíamos entrenamientos, cuando hacíamos las concentraciones de competición o de entrenamiento, pues la verdad es que se les veía la vida, ¿no? Algunos de ellos tienen su vida normal, con trabajo, con pareja, con todo, pero hay algunos de ellos que salen a la calle y no hablan con nadie, son muy tímidos y bueno, cuando llega el momento del fútbol, pues cuando todo se abre y pueden mostrarse. Y yo creo que también la labor esa social que tiene el deporte colectivo es muy importante para este colectivo. Nos has comentado que de camino a los partidos, pues tú te parabas y hablabas bueno, con estas personas. ¿Cómo es esa situación de decir, bueno, pues voy a hablar con él, voy a tratar de saber cómo ha sido esto, si es de nacimiento o a través de un accidente? ¿No sentía un poco de reparo? Porque obviamente esas situaciones sabemos que a lo mejor dices, ¿y si a lo mejor puedo liarla? ¿Cómo es esa situación? Bueno, la verdad es que parece que tener tacto, porque tú no puedes ir de primeras y, mira, te presento a esta persona, tiene parálisis cerebral y de primera le dices, bueno, ¿y cómo la tuviste? Tienes que tener un poco de tacto y saber ganarte un poco la confianza. Entonces yo sabía con quién tenía que hablar eso y con quién no. Había personas que tenían un mal momento, les veías la cara que estaban mal y bueno, te sentabas e intentas que se abran, que te cuenten pues qué es lo que le pasa y a medida de conversaciones de estas, de estar cuando lo están pasando mal o cuando tienen un problema, ellos se cogen esa confianza para contarte lo que les pasó, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, porque teníamos un chico porque antes era fútbol 7 y fútbol sala, y nosotros teníamos pocos jugadores y se vino un jugador de Madrid con nosotros. Y estábamos hablando y estaba yo con él en privado y le dije eso. Él me había dicho, oye, muchas gracias por darme la oportunidad y tal. Entonces yo le dije que yo necesitaba conocerlo para saber pues, cómo, porque en realidad a mí me gusta implicarme en mi profesión. O sea, si yo voy a ser entrenador, yo quiero saber cómo son mis jugadores y qué es lo que les ha pasado, o en su vida, su trayectoria que ha tenido. No solamente haces de entrenador, sino que haces también con un poco de amigo, de psicólogo, llámalo como quieras.
y me dijo eso, me contó, bueno, con 3 años, hubo un accidente de coche, iba adelante y no le llevaban puesto el cinturón y se dio con la cabeza en la luna. Entonces, tú escuchas eso y te quedas así, como diciendo que se te corta el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es necesaria porque ellos también tienen, aunque a ellos les dé miedo, sobre todo los que son de accidentes, porque los que es de nacimiento, bueno, nacieron así por las circunstancias que fueron, pero los de accidentes son más complicados de llevar. Entonces, es mejor que te lo cuenten para que se abran, para que cojan confianza, para que todo el mundo, también si lo haces en grupo, para que el grupo también comparta experiencias y tal. Y yo creo que viene siempre bien porque al fin y al cabo el fútbol es un deporte colectivo y el deporte colectivo funciona si hay equipo. Si no hay equipo, eso no, eso es un chichinabo, como se suele decir. ¿Tú crees que tu función de entrenador muchas veces es más psicológica que táctica o no? Con el fútbol de PC, porque solamente he entrenado, aunque he tenido posibilidad de entrenar otros equipos de fútbol base y, bueno, y fútbol amateur, solamente he entrenado fútbol PC y yo creo que sí. Es más labor psicológica y de estar ahí que de conocimientos de fútbol. Evidentemente, bueno, yo eh, estudié ciencias del deporte, hice todas las asignaturas de fútbol, luego aparte la Federación de Fútbol, bueno, el Comité de Entrenadores y la Federación de Fútbol eh, y me regalaron el curso nivel básico, la licencia UEFA B. Tuve que hacer todos los cursos, tuve que ir un año todos los domingos a Trujillo a hacer el curso. Y la verdad es que con este tipo de personas es más importante la labor psicológica y la labor que tú puedas ofrecerles a ellos como personas que lo que les puedas enseñar de fútbol. ¿Y tienes pensado, bueno, ahora mismo tu objetivo es encontrar una plaza como profesor de educación física en un instituto, pero bueno, si la consigues y tienes un trabajo estable y tienes una vida asentada, ¿te gustaría volver a entrenar a un equipo PC? ¿Prefieres entrenar a fútbol base, digamos ya a nivel por las tardes, el fin de semana? Sí. ¿Tienes alguna idea? Eso es uno de los sueños que siempre he tenido y es que yo creo que la labor de un entrenador es más importante en el fútbol base que en el fútbol ya de personas adultas. Entonces sí que es verdad que me gustaría entrenar un equipo de fútbol base desde, por ejemplo, pre-Benjamín o Benjamín y ir educando porque a los niños a que vean una manera social el fútbol, de tal manera que los valores premien, ¿no? Una cosa que me ha enseñado el fútbol de PC ha sido que lo que es el tema de los valores está por encima de todo. Eso es indiscutible. Yo pienso que puede ayudar mucho a algunos niños, porque evidentemente todos no se implican de la misma manera, pero sí que puede ayudarlos a que conozcan eso. Y bueno, volver al fútbol de PC no lo descarto, pero bueno, evidentemente yo lo dejé por bueno, una serie de circunstancias, me vi obligado a hacerlo. Y bueno, si algún día y tengo esa estabilidad y tal, pues bueno, quizás si me lo ofrecen, no te, no te sabré decir ahora mismo que le dijera que no, pero si lo tengo, el trabajo estable, como tú bien dices, que sería la leche, pues sí, si me lo ofrecen, sí que volvería. Cuando entrenabas a este grupo de deportistas que, ¿por qué no decirlo?, han alcanzado la gloria en el mundo del fútbol para y celebrar. Nos has dicho que es la mejor etapa de tu vida, pero durante algún momento tú llegaste a pensar, joder, me he formado, tengo unos conocimientos de fútbol, pero aquí no los puedo aplicar del todo como yo quisiera, aunque esté viviendo esta etapa muy feliz. ¿Has llegado a pensar en algún momento eso de me gustaría aplicarlos de otra manera, estos conocimientos que yo tengo?
No, no. Yo tenía una idea muy clara de este tipo de fútbol. De hecho, cuando estuve en Argentina, tuve la suerte de ir con la selección española como preparador físico. Ahí aprendí muchísimo, sobre todo porque ves fútbol internacional, ves cómo es el fútbol en otros países, ¿no? Me acuerdo el primer día que nos tocó entrenar, estaban entrenando los rusos a la nuestra y entramos en el campo y bueno, lo típico, ¿no? Nosotros salimos antes, sobre todo yo, porque era el que me encargaba de llevar la primera parte y todo el calentamiento y la primera parte de la parte principal del entrenamiento. Pues luego empezaban a entrenar táctica, estrategia y ya se ponían el entrenador y segundo entrenador. Y yo estaba colocando los conos y yo veía a los rusos correr y digo, madre mía, es que son deportistas profesionales. Entonces, tú ves que hay otros países que tienen ayuda económica del gobierno y entonces, pues claro, es mucho más fácil. Pero si el deportista quiere y entrena fuerza, porque en realidad lo que marca la diferencia en discapacidad es la fuerza. O sea, hay personas que tienen una hemiplegia, pero le pegan con las dos piernas. Y aquí en Extremadura o en España hay muy pocas personas con una hemiplegia que le peguen con las dos piernas. O sea, solamente le suelen pegar con la buena. Con la mala es como si como si le das con un palo. Entonces, bueno, vi eso, vi que a mis futbolistas le tenía que inculcar el trabajo de fuerza e intenté hacerlo. Evidentemente no les puedo obligar porque no cobran de ello. Algunos incluso no trabajaban, no tenían ingresos, no tenían dinero para ir a un gimnasio. Entonces yo simplemente lo recomendaba. Algunos lo hicieron, otros no. Pero yo siempre he sabido que la necesidad de este fútbol debe de ir acorde a la predisposición de sus jugadores. Los jugadores estaban dispuestos, pero claro, el problema siempre es el dinero. Y si esto algún día se llega a financiar, pues podría llegar lejos. Igual que está empezando a resurgir ahora, a resurgir no, sino a dispararse el fútbol femenino. Ojalá pasara con este fútbol. Ya que has mencionado eso del fútbol, ¿qué harías tú un poquito para impulsar el fútbol de parálisis cerebral? ¿Tienes algo pensado, algo que tú digas, si hacen esto desde la federación, el fútbol de PC puede llegar mucho más alto? Bueno, yo creo que para que esto se dispare, pienso que la Federación Española de Fútbol debería de darle empujón. ¿Qué pasa? Que no puede asumir las competencias de este fútbol porque dependen de una federación multideportiva como es la de parálisis cerebral en este caso. Entonces, a no ser que la Federación Internacional de Parálisis Cerebral diga que el fútbol de PC va a la FIFA, no puede cogerlo la española, o sea, tiene que ser algo que venga de muy arriba. Entonces, si eso pasara y lo cogiera la federación, pues ya sería otro rollo. Pueden hacer incluso como la Liga Genuine, esta que hay para deportistas con discapacidad intelectual, que obliguen a los equipos a hacer una sección de fútbol de PC, por ejemplo, y que haya una competición, bueno, como la de la Liga Genuine, que se montan unas concentraciones con muchísima gente y la verdad es que eso sería, bueno, sería un salto bastante grande, la verdad, pero lo veo muy complicado. Bueno, estamos hablando de la parálisis cerebral. Recordad que ya hay un documental que cuando subamos la entrevista, pues también lo pondremos el enlace, que también lo pusimos con Antonio Jesús. ¿Cómo fue grabar ese documental para ti? ¿Creías que iba a tener tanta importancia en el futuro del fútbol extremeño a nivel de parálisis cerebral? Porque la verdad que, bueno, el documental tiene ya 3 años y algunos meses más, si no me equivoco, y ha tenido bastante repercusión entre varias personas de aquí de Extremadura. La verdad es que ni me lo esperaba ni no me lo esperaba. Yo conozco personalmente a Javier Mendoza, que fue el impulsor y del que surgió la idea. Él habló conmigo y me estuvo diciendo, oye, quiero hacer un documental, ¿cómo lo podemos enfocar? Entonces yo le dije, digo, si quieres llegar a la gente tienes que enfocar la vida de Antonio. Digo, porque a nivel de movilidad y tal es el que está un poco más afectado
y también ha tenido sus problemas en la infancia, pues eso, de que vas a un sitio y mira cómo habla, lo que dice en el documental, ¿no? Entonces yo creo que iba a ser muy impactante si se hacía sobre Antonio, si se centraba solo en la figura de Antonio. Surgieron varias ideas y yo le dije, digo, si lo haces así, creo que podría ser mejor si lo hacemos enfocándolo en otro deportista, porque evidentemente no te puedes centrar en todo. Y la verdad es que así, así ha sido. Luego el mismo Antonio se ha encargado de divulgarlo por ahí. Bueno, han visto este documental futbolistas de primera división, entrenadores, y yo creo que está muy bien que se divulgue y que tenga toda esa repercusión, pues para que este fútbol se conozca y para que en Extremadura pues se conozca también, porque yo me acuerdo que cuando entré yo no conocía el fútbol de PC y Extremadura era potencia de fútbol de PC. Ahora mismo, bueno, ya lo conozco, pero hay muchísima más gente que lo conoce ahora y sabe que fue en su día una potencia y que volverá a serlo. En el momento en el que los jugadores que están nuevos lleven un tiempo entrenando juntos, compitiendo juntos y tal, se va a disparar seguro. ¿Cómo ves el nivel de fútbol de PC a nivel nacional con respecto a otros países? Pua, está muy por debajo, la verdad. Yo fui al Mundial, como he dicho antes, Rusia, Argentina, Brasil, Ucrania, y perdón, los ves jugar y dices tú, madre mía, si es que le veían las piernas y yo me miraba las mías y digo, pero sí que están más fuertes que yo. y era impresionante. La verdad es que yo creo que España necesita, como no es un deporte paralímpico, no está tampoco respaldado por el CSD un poco. Entonces, si fuera un deporte paralímpico, que bueno, andan ahí viendo a ver si lo vuelven a meter, pues yo creo que se igualará un poco más la cosa, ¿no? Evidentemente, el fútbol de PC cada año va creciendo porque la liga va teniendo más jugadores, va teniendo más equipos y evidentemente el nivel cada año en España va siendo más alto y entre todos los equipos cada vez se está igualando mucho más. Al principio, cuando se inició la liga, hay una diferencia bastante importante entre 2 o 3 equipos con respecto al resto y ahora prácticamente, aunque haya como 2 ligas, como en todas las competiciones, pero está cada vez más igualado. Y eso la verdad que es importante para que el nivel propio de España vaya subiendo. Ya que has dicho que fuiste al Mundial con la selección española, cuéntanos un poco de esa experiencia de ir a un Mundial. Como has dicho, fuiste a Argentina. Cuéntanos un poco de cómo fue aquella convivencia con todos los países y todo en general. Cuéntanos un poco. Puah, eso fue una pasada. La verdad es que, nosotros estábamos en un hotel con 3 selecciones más, con Portugal, con Argentina y con Irlanda del Norte. La verdad es que, bueno, siempre el idioma era un problema, pero bueno, como estaban los argentinos y siempre eran así tan cachondos y tal, pues hicieron muy buenas migas con los jugadores y nosotros con el staff técnico y todo. Estas competiciones son como familiares, por así decirlo, porque me acuerdo que hicimos una competición entre árbitros y staff de organización con los técnicos. Y bueno, nos pusimos nosotros jugando con jugadores de Holanda, con los entrenadores holandeses, con los de Australia y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia así muy bonita. La convivencia en este tipo de deporte que lo que premia es eso. No es como, por ejemplo, el fútbol, que es mucho más el fútbol normal, que cada equipo y su selección va por su cuenta y ahí no hay familia ni hay nada. Es simplemente cada equipo. Aquí éramos todos una familia y la verdad es que, bueno, siempre lo recordaré y bueno, la primera vez que escuchas el himno de tu país contra Brasil, que fue el debut, y bueno, así no es lo mismo cuando lo ves en la tele o un partido de la selección o
de cualquier deporte y a lo mejor te levantas y guardas silencio mientras escuchas el himno, al estar en un campo de fútbol con tus compañeros y escuchando el himno de España representando a tu país. Yo creo que eso es algo que no se puede describir, que el que lo vive sabe lo que ha sentido y es muy difícil explicarlo. Hemos hablado de Antonio Jesús, ya sabes las palabras que dijo él en su anterior entrevista. ¿Qué tienes que decir tú de Antonio Jesús? Pues Antonio Jesús como si fuera un hermano. Ha sido el que más me ha enseñado de todo esto. He compartido mucho tiempo con él. Actualmente, pues bueno, seguimos manteniendo contacto, somos amigos. Él me cuenta sus penas, yo le cuento las mías. Nos apoyamos mutuamente y la verdad que eso es lo bonito, ¿no? De que aunque ya no formes parte de la aventura futbolística y compartamos ese tiempo, pues que haya quedado algo ahí entre nosotros. Y bueno, la verdad es que también mantengo contacto con casi todo. Y muchas veces, pues, bueno, le pregunto, ellos me preguntan a mí. Y bueno, la verdad es que Antonio, pues, es que no sé, es una persona muy especial para mí. Y bueno, vamos a entrar en un terreno ya de formación, cómo te formaste como entrenador, qué consejos das, pero antes de nada, te voy a hacer una pregunta que yo he escuchado mucho y es la siguiente. Mucha gente dice, "Oye, tú estás estudiando sociales, ya no puedes hacer ciencia del deporte". ¿Eso es así cierto? ¿La carrera de ciencia del deporte es tan temida como dicen? No, hombre. Aparte, ahora mismo se considera como una carrera dentro de la rama de humanidades. O sea que no hace falta que haga el científico, que estudie biología. Ahora que eso sí, la carrera vas a tener fisiología y anatomía y cosas de esas. Entonces, claro, puede que tengas un poquito de dificultad. Yo, por ejemplo, hice bachillerato científico-tecnológico porque no sabía qué quería hacer. Yo me decanté por ciencia del deporte, pero mi otra opción era matemática. Fíjate las diferentes ramas que es una de la otra. Y me acuerdo que fisiología, al no tener la base de biología, pues me costó. Pero bueno, lo aprobé igualmente. Así que simplemente es dedicarle tiempo, esfuerzo y hacer lo que te guste. Aunque todo el mundo te diga, es que no tiene salida, es que solamente la rama de la educación, solo... bah". Pero bueno, yo pienso que si a ti te gusta, que creo que me lo habrás preguntado por algo así, o conoces a alguien, tienes que hacer lo que a ti te guste. Porque si haces otra cosa que no te guste, te va a quedar la espina ahí de decir, joder, no lo he intentado. Siempre hay tiempo para cambiar si no te gusta. Tuve compañeros que estuvieron 1 año, 2 y no les gustó y se cambiaron. Y compañeros que la han hecho simplemente por opositar a la Guardia Civil o a bomberos o lo que sea. Pero pienso que es una carrera muy bonita, que en Extremadura se podría orientar de otra manera. Y bueno, si la haces te recomiendo que te vayas a otra comunidad a hacerla, o bien que te vayas a una Erasmus o una Seneca dentro de España, pero la verdad es que las instalaciones aquí en Cáceres, pues bueno, son la leche, pero yo te recomendaría que te fueras a otra comunidad, por mi experiencia, ¿eh? Ya que has mencionado un poco lo de la carrera de ciencias del deporte, cómo está en Extremadura, ¿cuáles crees que son los puntos a mejorar de la carrera y, y por qué te irías a otra comunidad? A ver, actualmente no sé si la cosa ha cambiado o no, porque yo acabé la carrera en 2012, pasado ya 8 años. Entonces, pero bueno, lo que no puede ser es que recibas clases de un deporte y el profesor que te dé clase está especializado en otro. Cuando recibes clases, yo tuve la suerte, por ejemplo, que en fútbol me dio clase Tomás García Calvo, estuvo entrenando en el Arroyo y bueno, es una excelente persona y un excelente profesional y yo aprendí muchísimo en fútbol, pero hubo otras asignaturas, otros deportes, ya dentro de deporte y otras asignaturas que no eran dentro de deporte, que el que me daba la clase o la que me daba la clase no estaba especializada o especializada en esa rama. Entonces, tú como alumno
eso, si no sabes nada, pues no lo notas. Pero yo me acuerdo cuando vine de Barcelona, que tuve, es que lo que había allí en Barcelona, en el INEF de Barcelona, te estaba dando clase un profesor que había ganado la Liga Sobal con el Barça de balonmano y que había ganado la Champions. Entonces tú estabas allí y, claro, y mirabas a Extremadura y los profesores que tenían, pues, no hay color, porque el deporte en Cataluña y en Madrid no tiene nada que ver al deporte en Extremadura. No tenemos deportistas individuales muy potentes, pues, Cienfuegos, tenemos a mucha gente, pero en deporte colectivo solamente está la Extremadura, que está en segunda división. No hay, por ejemplo, el voleibol Arroyo está ahí arriba también. En fútbol base, pues bueno, tenemos en Liga División de Honor muchos equipos, pero el problema es que Extremadura no genera dinero como lo puede generar Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, los licenciados en ciencias del deporte, el 80% se van a las ramas de deporte, a trabajar de preparadores físicos, de ese tipo de cosas. Y aquí van casi todos a la educación o a guardias civiles. Entonces yo creo que se podría orientar de otra manera siempre y cuando se propulsara el deporte en la región, pero para eso se necesita que el gobierno de la región pues quiera promover el deporte. Y eso la verdad que bueno, ahora mismo es bastante complicado con la situación que tenemos, pero si no lo han hecho antes, no creo que lo vayan a hacer ahora. La entrevista que le hice a Diego Merino me comentaba eso, que es cierto que en Extremadura hay muchísimo a nivel de jugadores y a nivel de potencial, pero que debido a la falta de inversión, a la falta de buenas estructuras, etcétera, etcétera, al final ese talento se pierde, ¿no? Y él lo decía que mucho, porque le pregunté qué pensaba de que muchos jugadores pues se fueran, pues muchos jugadores de nuestra edad se van de la cantera de la Extremadura, pues se van al Betis, al Madrid, al Depor, al Atlético de Madrid. Y claro, él decía que él lo veía bien, porque van a aprender mucho más que estando aquí en Almendralejo o en otro pueblo de Extremadura. Es cierto que también te tienes que alejar de tu familia, que es bonito quedarte en casa, estar en un club toda tu vida, pero que al final también tienen que mirar por su futuro, tienen que mejorar como futbolistas y la mejor opción es salir fuera. ¿Qué opinas tú de esta situación y cómo crees que se podría solucionar? Aparte, obviamente, de invirtiendo más en la formación. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Diego. Creo que evidentemente Oliver Torres, por ejemplo, si no hubiera salido en su momento, no estaría jugando en el Sevilla. Por ponerte un ejemplo, o yo qué sé, Pichu Cuella. Hay muchos jugadores extremeños que están en la élite del fútbol y fue porque en su día tomaron esa decisión. Yo pienso que ahora mismo, si aquí, por ejemplo, la Extremadura estuviera en primera, sería la cosa diferente. Todos los chavales querrían jugar en la cantera de la Extremadura. ¿Qué pasa? Que no está en segunda. Entonces, no llama tanto la atención. Pero claro, muchos ojeadores de esto, de Betis, Sevilla, vienen a Extremadura porque saben que hay buen material. Conozco el caso que no me acuerdo el nombre, y un chaval de Mérida que juega en el Betis, creo que en juveniles, y bueno, va con la selección española y todo. Lo sé por cuando estuve haciendo el curso de entrenador, que lo comentaron y tal. Y evidentemente el chaval tenía ofertas de City, bueno, estuvieron diciendo un montón de equipos con un chaval con 15 años. Y ahí estás tú en Mérida, en tu casa. Y te ofrecen una posibilidad de desarrollar el fútbol, que si te gusta lo vas a hacer, y encima tener la posibilidad de poder llegar a un equipo de élite. Evidentemente, si te quedas aquí y se te pasa el tren, no vas a llegar, porque si estás con el Mérida aspiras a llegar a segunda vez, tercera, dependiendo de dónde se mueva. O si consigue, por ejemplo, ascender a segunda. Y ahí ya, pues si te ve alguien, pero ya una vez que te metes, que sobrepasas un poco los 18 años, es muy difícil ya dar el salto. Tienes que ser muy bueno y destacar mucho para que des el salto. Y sinceramente, la única manera de poder parar que los futbolistas extremeños se vayan fuera
es que haya un referente, un equipo referente. Y la Extremadura está en segunda división. Si estuviera en primera y apostara por la cantera, pues la verdad que, bueno, si te vienen a fichar un jugador de 15, 16 años y te pagan una millonada, pues puedes desarrollar mucho mejor la cantera, puedes invertir más en tecnología, porque no solamente está la formación de los entrenadores, sino también la tecnología con la que cuente el club, que creo que eso también es muy importante. Entonces, yo pienso que es eso, resumiendo, que si la Extremadura consiguiera llegar algún día a primera división y mantenerse, sacar alguna perlita de la cantera, yo creo que esto se podría solucionar, pero lo veo muy complicado. Es que está claro lo que has dicho, que necesitamos un equipo de referencia. Es cierto que ahora mismo la Extremadura por infraestructura es prácticamente un equipo de segunda B, las cosas como son. Es cierto que bueno, en tercera y en segunda B el estadio ya lo tenía de su época cuando estuvo en primera, tenía la ciudad deportiva, pero también es cierto que el césped se ha ido notando la mejoría, la ciudad deportiva ya se estaba hablando de que la querían comprar, el tema de, pues eso, por ejemplo, mismamente el asiento de los estadios de esta temporada, que lo hemos renovado y ha dado un aire completamente distinto al campo. Al final es lo que tú dices, ¿no? Necesitamos ir poco a poco dando pasos pequeños, pero siempre hacia adelante y esperemos que la Extremadura se salve esta temporada para que podamos seguir avanzando. Preguntarte también sobre el tema hablando de Extremadura, también tenemos a la Extremadura B, el tema de la Liga de Filiales. ¿Tú qué opinas del tema de la Liga de Filiales? ¿Apostarías por una Liga de Filiales o prefieres quedarlo como está ahora? Yo preferiría quedarlo tal y como está ahora. Sinceramente no veo una tontería, no sé. Hay filiales que son mucho más potentes que otros. Evidentemente no vas a comparar el Castilla o el Barça B con el Extremadura B. No hay color. Lo primero, por los futbolistas que tiene. Y lo segundo, por la infraestructura. O sea, no es lo mismo. Yo pienso que lo suyo es que la competición sea lo más igualada posible y para ello, pues bueno, creo que tal y como está, en plan de ascenso y descenso dentro de las categorías, está bastante bien. Es lo que pienso. ¿Cuál crees tú que es la mejor forma para entrenar a categorías inferiores? ¿Tienes que renunciar un poco a tu estilo de juego y centrarte a lo mejor un poco más en educar a los chavales o cómo ves tú la mejor forma? Lo primero son los chavales y educar es lo primero en fútbol base. Lo primero es que haya respeto entre los compañeros, que haya respeto al árbitro, que haya respeto a los rivales y que los chavales vayan aprendiendo cosas y que todos aprendan a jugar en todas las posiciones, me refiero. Por ejemplo, un niño que a lo mejor es muy bueno jugando de delantero, pero luego no hace ayuda defensiva, pues bueno, pues va a jugar ahora de defensa central. Todo ese tipo de cosas, sino que los niños aprendan que por qué mi compañero se esfuerza, cuál es la labor que está haciendo mi compañero y todo eso. Pienso que a través de esa metodología el niño va a interiorizar mucho mejor la esencia de lo que es el fútbol a la otra manera. Creo que hay que priorizar la educación de los chavales a ser competitivo. He visto partidos de fútbol base que me ha dado vergüenza por los entrenadores y por los padres, sobre todo los padres. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que lidiar con ello como se pueda. Pero lo suyo es que los entrenadores que están bien formados normalmente no suelen entrenar gratis, que ese es otro problema que poco a poco se está empezando a solventar. Y pienso que el deporte colectivo, ya sea fútbol, sea baloncesto, sea balonmano, sea el que sea, tiene unos beneficios sociales y educativos para los niños y niñas que son descomunales. Así que yo, si algún padre ve esto y tiene algún chiquillo, que haga lo que el niño quiera, no lo que el padre quiera. Y que cuando vaya a verlo, que disfrute,
Que si falla, pues que lo anime. Y que si acierta, que lo anime. Y que si no juega, pues que lo anime a seguir entrenando. Porque tú al final y al cabo cuando entrenas, coges un hábito de ir a una hora, un respeto horario, vas a una hora a entrenar, tienes que respetar al entrenador, tienes que respetar a tus compañeros, tienes que intentar dar el máximo de ti mismo, entonces eso lo puedes luego involucrar en tu vida y en tu personalidad. Entonces pienso que es muy importante para los chavales poder desarrollarse en un contexto deportivo. Vamos a cambiar un poquito de bloque. ¿Y crees que los entrenadores que no han sido futbolistas, a la hora de triunfar, de conseguir a lo mejor un trabajo y de llegar alto a nivel de entrenador, crees que es más difícil para los que no han sido futbolistas? Pienso que sí, pero por el respeto que ya tienes o sea, que ya te has ganado como jugador, como es el caso de Zidane. Zidane, para mi gusto, es un entrenador que sabe gestionar bien el ego dentro de la plantilla. Entonces, es un gestor de jugadores. Sabes que tienes unos jugadores que son de los mejores del mundo y lo único que sabes cuándo le puede sacar el partido a uno o a otro. Tanto que decían de la flor de Zidane, que decían en los periódicos, y era porque había jugadores que lo sacaba y siempre metían goles o te ganaban el partido. Y era por eso, porque él sabía eso. O sea, él tenía esa capacidad de detectarlo y de saber llevarlo a cabo. Evidentemente, un entrenador que ha sido importante a nivel futbolístico, cuando te presenta en un vestuario de gran envergadura, como puede ser el del Real Madrid, pues tienes un respeto porque muchos de tus jugadores han sido ídolos tuyos. Pero luego tienes el caso opuesto, por ejemplo, en Quique Setién, en el Barça, que ha salido hoy una foto de Messi dando la charla en una pausa de hidratación y él mirando, y el segundo entrenador también. Son dos casos diferentes, aunque Quique Setién también fue futbolista, pero no al nivel de Zidane. Zidane, bueno, fue en su tiempo el mejor del mundo. Entonces pienso que sí que influye, claro. Y preguntarte también que si has coincidido con algún futbolista, perdón, en el mundo de la parálisis cerebral, ya que has dicho bueno, que Antonio Jesús con el documental, pues sí que es verdad que lo hemos visto el tema de Iker Casillas también, el reportaje con Deportes 4. ¿Has conocido algunos futbolistas que se haya metido también en este mundillo y que ahora sea entrenador o estén metidos en alguna asociación, organización o federación? Sí, el actual seleccionador nacional fue portero de la selección. Me acuerdo que mi primer año de entrenador, él jugó con Extremadura y Jorge Peleteiro es su nombre. Y la verdad que, bueno, es una persona encantadora. Me dio la posibilidad de poder ir con la selección al Mundial. Y la verdad es que, bueno, es algo entrañable, ¿no? Una persona que ha mamado el fútbol desde dentro, que consiguió una de las medallas que tiene este fútbol, que es una medalla de bronce en Atlanta, de cuando era paralímpico, y él estaba ahí, él ganó esa medalla, él la tiene. Entonces, siempre cuando ves a un deportista que ha ganado una medalla olímpica y tal, pues bueno, si conoces el deporte, lo admira. Y la verdad es que yo sentía admiración, tanto por él como David Jiménez, que fue el otro deportista que llegué a conocer, que logró también la medalla. Y luego, bueno, aquí en Extremadura está Sergio Clemente, Pedro Rocha, está también Juan Antonio, que han ido con la selección y bueno, son ídolos porque cuando descubres toda la trayectoria que han tenido dices tú, joder, esta gente no son nada al lado de mí o al lado de cualquiera. Lo que pasa es que el deporte para personas con discapacidad pues no tiene la misma difusión que cualquier otro deporte y poco a poco se va logrando que vayan teniendo más difusión. Y ya para finalizar la entrevista, Abel, preguntarte que bueno, tú ya nos has comentado que nos has entrenado en fútbol normal, vamos a decirlo así, fútbol masculino, porque normal
todos los fútbol son normales, pero preguntarte que cómo es llevar una gestión de vestuario. Lo hemos comentado ya antes, el tema bueno, de que al final haces como una figura más parental que otra cosa, pero ¿qué opinas tú de los entrenadores, por ejemplo, como Mourinho, que tanto se ha dicho, que quizá no tengan tanto esa mano izquierda que tiene, como tú has dicho, Zidane, que es más un gestor de ego, sino que son entrenadores más autoritarios que son como, por decirlo así, el jefe de que quieren ser el jefe del vestuario y tener un poco el mando? Bueno, el mando sí te lo dejan ellos, porque yo creo que eso depende un poco del vestuario donde vayas. Si vas a un sitio donde los jugadores llevan mucho tiempo, te va a costar muchísimo coger el mando. Por ejemplo, el ejemplo tan Quique Setién. Ha llegado al Barça, un vestuario que lleva mucho tiempo juntos. No sé si Messi llevará 10 años ya en el Barça o así. Entonces, es muy difícil ganarte el vestuario en muy poco tiempo. Y bueno, para mí Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor, porque pienso que es eso. A los futbolistas no puedes dejarle que porque lleves 5, 6, 7 años en un equipo tú seas el rey del mambo. No, eso no es así. El entrenador es como el director de orquesta y los jugadores son los que te ponen los instrumentos. Y la melodía soy yo el que dice cómo suena. En teoría creo que debería de ser así. No en plan autoritario, sino en plan de conectarse. Nosotros entrenamos esta melodía y ahora en los momentos del partido pues tocamos una o tocamos la otra. Y yo pienso que el entrenador debe de ser el director de orquesta. Y Mourinho era, bueno, y lo sigue siendo. Lo que pasa que, bueno, tiene una personalidad que también debería de cambiarla un poquito. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ser, su forma de ver las cosas y si ha llegado tan lejos es porque ha sido así. A lo mejor si fuera más blando, pues estaría entrenando al Madeira ahí en Portugal y no en el Tottenham. Y ya como última pregunta para finalizar, preguntarte que cómo es el hecho de mantener la concentración de un equipo ya complicado en algunas situaciones con jugadores profesionales de élite. Imagínate con jugadores con parálisis cerebral. ¿Cómo es eso de tenerlos enchufados lo que dura el partido desde el inicio? Me acuerdo que en el documental decía, bueno, pues vamos a presionar ahora más en esta primera parte o vamos a aguantar más tal. ¿Cómo es eso de tenerlos enchufados los 90 minutos o lo que dura el partido? Bueno, eso era una labor que no solo la desarrollaba yo, la desarrollaba con mi compañero de batalla, Juancho, y entre los dos analizábamos todos los equipos de la liga. Entonces, nosotros cuando dábamos las charlas, los jugadores sabían cómo jugaba el equipo, el contrario, y sabían dónde había que hacer daño y qué era lo que teníamos que hacer. Me acuerdo que jugábamos contra un equipo y estábamos viendo si ganábamos la liga o no, el año que la ganamos, y había un portero que no sacaba bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros siempre presionábamos arriba, si presionábamos arriba, el portero sacaba en largo. Y me interesaba que sacaran corto. Entonces nosotros ese partido, pues claro, nos dijeron, oye, ¿esta gente qué hacen? Llegaron luego comentarios, esta gente que no presionan arriba como siempre. Entonces, claro, empezaron a sacar en corto. En el momento que sacaban en corto, intentaban sacar la pelota, la robábamos y atacábamos. Y la verdad es que ellos se mantienen la concentración si tú les pones las pautas que quieres que sigan. Y nosotros éramos claros en eso. Analizábamos al rival, intentábamos dónde podíamos hacer daño y esconder nuestras debilidades. Y luego también siempre, bueno, cuando jugábamos un partido importante, como yo los conocía a todos y hablaba con todos, sabía, pues eso, las cosas que uno sacrifica por jugar al fútbol, como puede ser un padre de familia que deja a sus niñas solas en casa con su mujer un fin de semana para irse a jugar al fútbol con los amigos, porque en realidad esto te vas a jugar con los amigos, no vas con una panda, vas con un equipo. Entonces tú intentas motivarlo en plan como diciendo, bueno, nos hemos hecho 1000 kilómetros para venir aquí y podías estar en tu casa con tus niñas.
y vamos a hacer que merezca la pena. Entonces, bueno, yo me acuerdo una de las charlas que hice, que me dijo mi compañero Juancho, me dice, me han entrado ganas a mí hasta de jugar, porque fui uno por uno diciéndole cosas, y yo creo que por eso es bueno conocerlos, porque ellos sacrifican muchas cosas para poder hacer lo que les gusta, que es jugar al fútbol, y creo que si te involucras, ellos se involucran también. Bueno, acabamos ganando ese partido. Y nada más, a ver, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que como hemos dicho antes, te saques esa plaza tan ansiada y Bueno, que si te nada, enteras. esperemos volvernos a ver pronto. Vale, muchísimas gracias a los tres, que sepáis que soy un ejemplo de alumno. Ya me gustaría a mí poder contar por lo menos con uno que sea la mitad de lo de vosotros tres. Y daros la enhorabuena por el programa que hacéis, por la difusión que hacéis del deporte, sobre todo en Extremadura. Y nada, animaros a seguir y que seguramente poco a poco pues todo irá hacia arriba. Muchísimas gracias, Abel. Muchas Esperemos gracias. vernos pronto. Un abrazo. Igualmente.